Hola, hola, amantes del cine y la televisión, y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les va a encantar, un tema que ha conquistado pantallas, corazones y hogares en todo el mundo. Hoy no hablaremos de Hollywood, ni de Netflix, ni siquiera de las producciones asiáticas que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que ha irrumpido con fuerza, un tsunami televisivo que ha dejado a todos boquiabiertos, las series turcas. Así es, esas producciones llenas de drama, pasión, intriga y paisajes de ensueño que han logrado un alcance global sin precedentes. Hoy vamos a desentrañar el misterio de su éxito, vamos a conocer sus claves, sus protagonistas y vamos a entender por qué este fenómeno se ha vuelto tan adictivo para millones de personas alrededor del planeta. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta descubrir nuevas historias y si quieren estar al tanto de las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, comencemos a desvelar los secretos de este fenómeno turco que ha conquistado el mundo. Desde hace ya un tiempo, las series turcas han dejado de ser un nicho para convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Probablemente ya hayas escuchado hablar de ellas, quizás has visto alguna, tal vez incluso seas un fan acérrimo. Pero, ¿cómo es que estas producciones, nacidas en un país con una cultura tan diferente a la nuestra, han logrado conectar con audiencias tan diversas y lejanas? La respuesta, como en muchos casos, es compleja y tiene múltiples factores. Uno de los pilares del éxito de las series turcas es, sin duda, su capacidad para narrar historias universales con una sensibilidad particular. No importa dónde vivas, todos entendemos de amor, de traición, de ambición, de lucha, de injusticia. Las series turcas, con sus guiones elaborados y sus personajes profundamente humanos, logran tocar esas fibras que nos unen a todos como seres humanos. El melodrama, ese género que a veces vemos con recelo, aquí se convierte en un vehículo poderoso para explorar emociones intensas y situaciones límite. Y sí, el melodrama puede ser exagerado, pero es precisamente esa exageración, esa pasión desbordante, lo que engancha al espectador. Pero no todo es drama y corazones rotos. Las series turcas también destacan por su producción impecable. Los paisajes son sencillamente impresionantes, las locaciones, tanto urbanas como rurales, te transportan a un mundo diferente, a un país con una rica historia y una cultura fascinante. La fotografía es cuidada, la música evoca sentimientos y las actuaciones, en su mayoría, son convincentes y creíbles. Los actores y actrices turcos, en muchos casos, son verdaderos ídolos de masas, con un carisma arrollador y un talento indiscutible. Los vestuarios son otra parte esencial de la narrativa, cada personaje tiene un estilo propio que lo define y complementa su personalidad. Todo está pensado al detalle para crear una experiencia inmersiva y cautivadora. Y hablando de personajes, aquí encontramos otra de las claves del éxito. Los protagonistas de las series turcas no son perfectos, tienen sus luces y sus sombras, cometen errores, aprenden de ellos, evolucionan. Esto los hace más cercanos, más reales, más humanos y por ende, más fáciles de empatizar con ellos. Nos vemos reflejados en sus dilemas, en sus luchas, en sus amores y desamores. Si tuviera que mencionar una serie que marcó un antes y un después en este fenómeno, sin duda hablaría de Binbir Gece, o Las Mil y Una Noches, como se conoció en muchos países de Latinoamérica. Esta serie, inspirada en el famoso cuento oriental, fue la que abrió las puertas del mercado internacional a las producciones turcas. La historia de amor y sacrificio entre Onur y Sherazad cautivó a millones de espectadores, marcando un punto de inflexión en la forma en que se consumía televisión. Después de Binbir Gece, llegaron muchas otras series que siguieron sus pasos, cada una con su sello propio, con sus tramas intrigantes y sus personajes memorables. Fatmagul, por ejemplo, fue una serie que abordó temas sociales delicados como la violación y la injusticia, generando un gran debate público y demostrando que las series turcas también pueden ser vehículo de conciencia social. Ezel, por otro lado, fue un thriller cargado de venganza y giros inesperados, que mantuvo a los espectadores al borde del asiento en cada episodio. Y podríamos seguir nombrando muchísimas otras, como Kara para Aşk, Amor Prohibido, Sila, Erkay, cada una aportando algo especial al fenómeno turco. Pero, ¿por qué las series turcas conectan tanto con el público hispanohablante, en particular? Hay varias razones que podríamos mencionar.
Una de ellas es la cercanía cultural. A pesar de las diferencias geográficas y religiosas, existen ciertos paralelismos en cuanto a valores familiares, importancia de la tradición, y en cómo se expresan las emociones. El concepto de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, por ejemplo, es algo que resuena fuertemente tanto en la cultura turca como en la hispana. Otra razón podría ser la similitud en el género dramático. Las telenovelas latinoamericanas, con su melodrama clásico y sus historias de amor apasionadas, han sido una tradición televisiva durante décadas. Las series turcas, de alguna manera, retoman esa fórmula, pero la actualizan y la presentan con una calidad de producción superior. Es como si las series turcas hubieran tomado la esencia de las telenovelas latinas y las hubieran elevado a otro nivel. Además, el doblaje al español ha jugado un papel crucial en la popularidad de estas series en nuestro idioma. Las voces de los actores de doblaje, con sus inflexiones y matices, logran transmitir las emociones de los personajes de manera convincente, generando una mayor conexión con el público. Es como si escucháramos hablar a nuestros propios vecinos, a personas de nuestro entorno. Y no podemos obviar el factor de la novedad. Después de años consumiendo las mismas producciones hollywoodenses y algunas telenovelas latinoamericanas, las series turcas llegaron como un soplo de aire fresco, con historias originales, tramas inesperadas y rostros nuevos. El exotismo de la cultura turca, con sus tradiciones, su música, su gastronomía, se convirtió en un atractivo adicional para muchos espectadores. La arquitectura de Estambul, los paisajes de la Capadocia, los bazares llenos de color, todo esto contribuye a crear una atmósfera mágica y cautivadora que nos transporta a un mundo diferente. Otro aspecto interesante es la duración de los episodios. En algunos países, las series turcas se emiten con capítulos muy largos, de incluso 2 horas, pero para su distribución internacional, estos capítulos se dividen en episodios más cortos, similares a los que estamos acostumbrados. Esto permite una mayor flexibilidad a las cadenas de televisión y a las plataformas de streaming, adaptándose a los hábitos de consumo de cada región. Y hablando de plataformas de streaming, su llegada también ha sido fundamental para la expansión del fenómeno turco. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max han adquirido los derechos de emisión de muchas series turcas, poniéndolas al alcance de millones de espectadores en todo el mundo. Esto ha permitido que personas de todas las edades y orígenes puedan disfrutar de estas producciones, generando un boca a boca que ha contribuido a su popularidad. Además, las redes sociales también han jugado un papel importante en la difusión de las series turcas. Los hashtags, los grupos de fans y las comunidades online han permitido que los espectadores compartan sus opiniones, sus emociones y sus teorías sobre las series, creando un sentido de comunidad y pertenencia. Las redes sociales se han convertido en un espacio de encuentro virtual para los amantes de las series turcas. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de este fenómeno? ¿Seguiremos viendo series turcas en nuestras pantallas durante mucho tiempo? La respuesta, en mi opinión, es un rotundo sí. El fenómeno turco ha llegado para quedarse. Las productoras turcas están invirtiendo cada vez más en sus producciones, buscando nuevas historias, explorando nuevos géneros y experimentando con diferentes formatos. La calidad de las series turcas sigue mejorando constantemente, y su popularidad parece no tener límites. La globalización ha permitido que la cultura turca se expanda a través de sus series, generando un mayor interés por el país, su historia y sus tradiciones. El turismo en Turquía también se ha visto beneficiado por este fenómeno, muchos espectadores sueñan con visitar los lugares que han visto en sus series favoritas. Y no solo eso, las series turcas también han abierto un debate sobre la representación cultural en los medios de comunicación, demostrando que hay espacio para diferentes perspectivas, diferentes narrativas y diferentes voces. Las series turcas han roto barreras y han conectado con el público de una forma que antes parecía impensable. Han logrado trascender las fronteras geográficas y culturales, demostrando que las buenas historias, contadas con pasión y talento, pueden llegar a cualquier rincón del mundo. Es un hecho innegable que las series turcas han dejado una marca indeleble en la historia de la televisión. Han generado un fenómeno cultural que va más allá del mero entretenimiento, demostrando que la ficción puede ser una ventana a otras culturas, una forma de aprender, de conectar y de emocionarnos. Han creado ídolos de masas, han generado debates públicos y han demostrado que la televisión puede ser una herramienta poderosa para el diálogo intercultural. Las series turcas han conquistado el mundo, y lo han hecho con historias que nos hacen reír, llorar, sufrir y amar. Han logrado conectar con nuestras emociones más profundas, demostrando que al final, todos compartimos las mismas inquietudes y los mismos anhelos.
Y es que en el fondo, todos buscamos lo mismo: amor, amistad, justicia, felicidad. Las series turcas nos ofrecen todo eso, pero con un toque exótico y una sensibilidad particular que las hace únicas e irresistibles. Y a medida que la industria televisiva turca continúa evolucionando, podemos estar seguros de que seguiremos disfrutando de nuevas y emocionantes historias, que nos transportarán a lugares lejanos, nos harán conocer personajes inolvidables y nos recordarán que la magia de la televisión aún puede sorprendernos. Así que prepárense para seguir disfrutando de este fenómeno, porque las series turcas han llegado para quedarse. Y con esto, llegamos al final de este viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exploración, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan sentido inspirados por el poder de las historias. Hemos recorrido juntos los caminos de este fenómeno global, desde sus inicios hasta su actualidad, hemos visto sus claves del éxito y hemos comprendido por qué estas producciones han logrado conectar con audiencias tan diversas. Hemos hablado de melodrama, de paisajes impresionantes, de actuaciones convincentes y de personajes memorables. Hemos visto cómo las series turcas han roto barreras culturales, han abierto el camino a otras narrativas y han demostrado que el entretenimiento puede ser una herramienta poderosa para el diálogo intercultural. En resumen, hemos descubierto por qué este fenómeno ha conquistado el mundo y por qué, probablemente, seguirá haciéndolo durante mucho tiempo. Les agradezco de corazón por haberme acompañado en este vídeo, por dedicar su tiempo a aprender sobre este tema que tanto me apasiona. Su apoyo es fundamental para el crecimiento del canal, y cada comentario, cada like y cada suscripción son un gran aliento para seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Son fans de las series turcas? ¿Cuál es su serie favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de estas producciones? Dejen sus comentarios en la sección de abajo, me encantaría leer sus opiniones y sus experiencias. Compartan sus recomendaciones, sus críticas y sus reflexiones sobre este fenómeno televisivo que nos ha conquistado a todos. Y recuerden que este es un espacio de diálogo, de encuentro y de respeto. Aquí todos podemos compartir nuestras ideas, nuestras perspectivas y nuestros gustos sin temor a ser juzgados. Así que, no se corten y déjense llevar por su pasión. Sus comentarios son muy valiosos para mí y para la comunidad del canal, así que no duden en participar y compartir sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el mejor contenido posible. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las mejores historias del mundo.